La cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que tuvo lugar el viernes pasado acá en Montevideo, no pasó desapercibida para la región ni para el mundo. Después de 25 años de negociaciones y con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que había llegado especialmente a Uruguay por 24 horas, bueno, los dos bloques acordaron el texto para un futuro tratado de libre comercio. Si finalmente se confirma en los próximos meses, se creará la zona de libre comercio más grande del mundo, con un mercado de aproximadamente 800 millones de personas. En el texto, además, las regiones anuncian que fomentarán la cooperación en áreas clave como la ciencia y la tecnología y reafirman su compromiso con los valores democráticos, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. El presidente Luis Lacalle Pou hizo el anuncio en una conferencia de prensa que compartió junto a von der Leyen y los otros mandatarios del Mercosur. Lacalle Pou, que horas más tarde entregaría la presidencia pro tempore del bloque a su colega de Argentina, Javier Milei, dijo que después de varios fracasos puede irse a dormir tranquilo al final de esta cumbre. Lo primero, no es solo un intercambio comercial, que lo es, quizá de manera más importante. Para nuestros países, quizá los países de economía más pequeñas del Mercosur, es importantísimo que el mundo se nos abra. Pero hay algunas condiciones o elementos con Europa que nos unen más allá de lo comercial. Y eso también tenemos que valorarlo y entenderlo. En Europa, la noticia generó varias repercusiones. Francia e Italia reiteraron su oposición al texto del acuerdo, mientras que España y Alemania saludaron el paso adelante. Acá en Uruguay, el sistema político en general vio con buenos ojos el entendimiento, mientras el PIT-CNT se pronunció en contra. Todavía queda mucho camino por recorrer antes de que el tratado entre en vigencia. El escalón siguiente será la revisión legal del texto, así como el proceso de traducción a los distintos idiomas oficiales. Y por último, tendrá lugar la parte más difícil, que son los procesos de aprobación internos de cada lado, donde se esperan discusiones arduas, sobre todo del lado europeo. ¿Qué fue lo que se consiguió este viernes? ¿Qué falta todavía? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Quedan menos de 3 meses para que termine este periodo de gobierno. Al hacer un balance de la gestión acá, en esta materia, relaciones exteriores, ¿qué importancia le asigna a lo que ocurrió el viernes acá entre el Mercosur y la Unión Europea? Bueno, muchísimo. Ya lo decía el presidente en ese fragmento de discurso que tú ponías al aire. Para países como nosotros es muy, muy importante abrirnos al mundo, poder acceder a mercados, poder recibir inversiones, poder formar parte de las cadenas productivas globales, y desde el 2020 estamos buscando todos los caminos posibles para esto, y este es uno de los principales posibles logros, en el sentido de que de esta manera accedemos a un enorme mercado, a un mercado además que comparte una cantidad de valores y de reglas con nosotros, que son los países europeos, y por lo tanto también a la posibilidad de recibir inversión, de aumentar nuestro ritmo de crecimiento, de generar empleo de calidad, a través de más exportaciones, más inversión, formar parte de esto que yo digo de las cadenas de valor globales, de los cuales estamos muy parcialmente adentro todavía, y por lo tanto es uno de los hitos, yo diría, de la gestión de apertura del mundo. Hemos buscado muchos otros caminos, algunos con más entusiasmo, otros con menos, pero algunos con mejores resultados, pero este es uno de los grandes momentos. Sí, después hablaremos quizás más adelante sobre el final de la entrevista de algunas de las otras líneas de acción que se emprendieron, ¿no? La relación con China, la posibilidad de un tratado de libre comercio con Turquía, bueno, el paso que ya se dio, la solicitud en el Transpacífico, ¿no? Pero lo dejamos picando, lo dejamos pendiente. Vuelvo a lo del viernes. ¿Usted ya da como un hecho el tratado de libre comercio Mercosur, Unión Europea? A ver, estamos un punto muy importante que hemos cerrado, que es el de terminar las negociaciones.
O sea, ahora hay un texto completo, no tiene nada abierto, nada por renegociar, nada por ajustar, como sí había pasado en 2019, que generó una reapertura de las negociaciones que fue como volver para atrás varios casilleros, digamos. Ajá. Ahora tenemos un texto que cierra todos los temas, que se acordó con todos los negociadores de todas las partes. Así que es un hito muy importante. Ahora lo que queda es lo que tú decías. Pero a ver, cuando entrevistamos el viernes temprano a Marcel Vaillant, que los oyentes ubican, doctor en economía, experto en comercio exterior, él recordaba lo que pasó a mediados de 2019. Él decía, también se llegó a un texto de común acuerdo, que se festejó especialmente en nuestra región, pero después la Unión Europea fue sumando adendas, requisitos, aclaraciones que estiraron la negociación. ¿Eso no puede ocurrir esta vez? No, porque todas las adendas están incluidas ahora, pero además en aquella oportunidad que no es que había un texto cerrado y faltaba y después aparecieron adendas, habían cosas por cerrar. Y esas son las que generaron las adendas. Ajá. Y esas son las cosas que ahora, desde el 2023 para acá, se negociaron y están incluidas. Así que en ese sentido estamos un escalón más arriba que en 2019, y además habíamos echado para atrás algunas cosas porque después del 2019 algunos países, incluso de la región, habían empezado a decir que no querían, o habían pedido más cosas, había todo el tema sensible de lo que es la deforestación, en fin, había una serie de problemas que habían no solo complicado, sino generado marchas atrás. Esto es normal que pase cuando uno tiene una cosa tan compleja como esta, pero volviendo a lo que viene para adelante, es bastante auspicioso, por más de que sea trabajoso. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo lo simplifica usted? Porque acá creo está uno de los puntos más difíciles de entender o más difíciles de pasar en limpio para la gente, ¿no? ¿Qué etapas vienen ahora? ¿Cómo son esos procesos? El acuerdo tiene una parte muy importante, la más importante, que es la económica, digamos, que incluye también la parte de sostenibilidad, donde en la Unión Europea existe supranacionalidad, es decir, donde los países han cedido soberanía a Bruselas. ¿Al Consejo Europeo? Al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. Entonces, o sea, son los órganos de Bruselas los que tienen que aprobar esa parte y puede entrar en vigencia. Esto es importante por las opiniones de los países, que son 27, por más que algún país se oponga, los órganos centrales, si tienen los consensos necesarios, van a ir para adelante. Entonces, por ese lado, una vez depurado el texto desde el punto de vista legal, que es un tema muy técnico y que no va a cambiar el fondo del asunto y que llevará unos meses, una vez traducido a los 23 idiomas de la Unión Europea, se vota se aprueba en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo. En el Consejo los países tienen peso proporcional, de acuerdo a una compleja fórmula. Para poder bloquearlo se requiere determinada cantidad de, llamémosle, votos. Sí, digamos el 35% de la población, ¿no? Exacto. Representar al 35% de la población. Y es ahí que aparece uno de los temores, porque si Francia, Irlanda, Austria, Polonia e Italia, que se oponen, que han dicho que se oponen, unen sus votos, pueden hacer naufragar este acuerdo. Bueno, yo relativizaría el tema de Italia. Italia salió el viernes a través de la primera ministra con la posición contraria, pero es cierto que en Italia ha habido posiciones matizadas en el gobierno, ¿no? Sí, también en la primera ministra, pero creo que ahí hay que gestionar un tema interno. Pero igual aún todos esos países no está claro que estén en contra. Lo que está más claro es el bloque que forman Francia y Polonia, y tal vez Irlanda. Sí. Bueno, esos son los pasos que vamos a ver en el semestre que viene. Pasado por eso, el tema va al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo hay mayoría clara para aprobación de este tratado. El bloque principal que forma el Partido Popular Europeo, los populares y el Partido Progresista, que son los socialistas, tiene amplia posibilidad de votar junto con el Grupo Liberal. Así que este Parlamento se votó en junio del año pasado, no, de este año 24, y que hasta ahí había grandes dudas de qué es lo que podía pasar con esto, pero una vez que se conformó ese bloque en el Parlamento, políticamente la situación europea está bastante clara, más allá de esto que estábamos hablando hoy. O sea que ese es el principal hito del lado europeo para que todo lo que es económico entre en vigencia. Después hay cosas más políticas o de otro tipo de cooperación que pasan por todos los parlamentos de todos los países y que pueden demorar muchos años. De hecho, hay algún tratado todavía anterior que funciona en la parte económica y está todavía por aprobarse en todos los países. ¿Cómo se entendió desde el Mercosur el gesto que implicó la venida a Montevideo
de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea? Bueno, tuvimos toda la semana previa. Sí, había mucho suspenso, ¿no? Viene, no viene, viene, no viene. En realidad, una vez que se cerró el último punto, que creo que fue el lunes, ahí fue que ya extraoficialmente sabíamos que venía. Se interpretó justamente como una señal de que habíamos cerrado la negociación. Y cuando ella llega aquí, si bien nosotros no habíamos anunciado que la negociación estaba cerrada, porque justamente se quería anunciar aquí, fue para eso. Incluso había todos unos planteos bastante divertidos de parte de ellos de que no había que anunciar que se había tomado el avión, sino solo cuando llegaba, en fin. En realidad se filtró, por supuesto, pero... Sí. Y cuando se filtró provocó la reacción molesta del presidente de Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron, ¿no? Exactamente. Sí. Lo que pasa es que el presidente de Francia tiene muchos problemas políticos internos por un lado, y acá ahí está la oposición del grupo de los, llamémosle, los granjeros, que en Francia son muy importantes y tienen mucho peso. Uh-huh. Entonces, bueno, eso explica un poco la discusión interna en Francia. Pero justamente entonces, ¿cómo se leyó el golpe de timón? Porque von der Leyen vino a tambor batiente, con su opinión positiva a propósito de lo que implica este acuerdo, incluso para Europa, para los propios países europeos que se están quejando, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver con eso. Por un lado tiene que ver con terminar de darle el entusiasmo final. Es muy bueno que estas cosas se hagan con la presencia de todos los líderes. En el 2019 no había pasado, por ejemplo. Aquí estaban los presidentes de los países del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, o sea que eso también hace un escalón más arriba, digamos, en términos de... Estas cosas importan mucho también los impulsos más, llamémosle, políticos de muy alto nivel o diplomáticos de muy alto nivel, que terminan de bajar las resistencias que puedan faltar, digamos, y también simbólicamente al mundo le dicen, miren que esto es en serio. Uh-huh. No es el canciller desde por Zoom desde Bruselas, sino en Montevideo, o sea, en el sur, en Uruguay, que es un país de articulación, es un país de acuerdos, digamos, es un país que tiene aquí la sede del Mercosur, en fin, y con la presencia de todos, o sea que creo que en ese sentido es como decir, miren que esto está, y además creo que hay que tener en cuenta que para la Unión Europea esto es geopolíticamente interesante. Bueno, veamos eso, ¿no? ¿Cuánto jugó la geopolítica en que pudiera cristalizar este entendimiento del viernes? Bueno, todo este proceso que arrancó en 2023, que fue la reapertura de la negociación, estuvo signado por una conversación que tenía siempre el tinte geopolítico con la Unión Europea, en el sentido en dos sentidos. Yo diría, primero porque en el mundo se está poniendo en cuestión el libre comercio, porque decisiones como las de Estados Unidos de poner aranceles o de entrar en una guerra comercial con China, de alguna manera rompen las reglas de juego de la OMC, y entonces está el multilateralismo como un tema en discusión. Sí, recordemos que en esa materia se avanzó muy fuerte durante el primer gobierno Trump. El gobierno Biden también mantuvo algunas de esas líneas y ahora viene Trump de nuevo, ¿no? Bueno, entonces en ese contexto, Biden en particular le puso aranceles altos a China hace poco. En ese contexto, la Unión Europea diciendo, no, a nosotros nos interesa el libre comercio y sobre todo con esta zona del mundo, es una primera señal, que diciendo, bueno, no todo es que el comercio se va a frenar y se va a trancar y el proteccionismo campea. A nosotros nos interesa ser más competitivos y abrirnos a una zona afín como es el Mercosur y además complementaria en aspectos económicos. Eso es lo creo que ya siempre estuvo fuerte desde Europa como un tema importante, y ellos le suman, y nosotros creo que compartimos todos en el Mercosur, lo que tiene que ver con los valores democráticos, el Estado de Derecho, las reglas de juego, las garantías, y tener una zona que comparte esos valores en un mundo que vemos que las autocracias aumentan, vemos los problemas que hay en Medio Oriente, vemos cómo se pone en duda el esquema de Occidente de los valores de la democracia y demás. Fortalecerlo a partir de esta alianza también tiene contenido, digamos, político estratégico. Permítame profundizar en un aspecto. El factor China, ¿cuánto jugó? También en términos geopolíticos y comerciales, ¿cuánto incide en este empuje europeo la preocupación por el avance de China en toda esta zona del mundo? Y sin duda también incide la preocupación por el avance de China en su propia economía,
el mercado europeo está lleno de productos chinos, digamos, entonces hay una forma de verlo por el lado de la defensiva, que es la que está planteando Estados Unidos, pero hay una forma de verlo más ofensiva, que es decir, bueno, generemos nuestro propio ecosistema que pueda ser tan competitivo como el chino. Del lado, digamos, yo diría que a nadie escapa que el avance de China en América del Sur también preocupa o de alguna manera impulsa iniciativas en Estados Unidos. Y a los países de América del Sur les espera una gran oportunidad, yo creo. Por un lado, porque somos productores de alimentos en un mundo que va a necesitar cada vez más alimentos de calidad. Por otro lado, por este interés redoblado de las potencias en nuestra zona, que si lo manejamos con inteligencia nos tiene que permitir crecer, no diciéndome juego a una cosa, sino genero todas las opciones que pueda con estas potencias. Y por otro lado, ¿de qué manera incidieron, digamos, las gestiones que se hicieron desde acá? A ver, vamos por partes. Esta pregunta es rara, teniendo en cuenta que se la estoy haciendo a usted, pero ¿cuánto mérito tuvo la presidencia pro tempore del Mercosur a cargo de Uruguay, esta que acaba de culminar? Bueno, a ver, tratemos de mirar con objetividad lo que yo parece. puedo, es difícil que la conteste con objetividad, pero ¿cuál es la visión que tiene usted? Pero por supuesto que fuimos fundamentales y los más importantes. No, estoy hablando en serio, se trabajó mucho desde acá y creo que hay que recordar un poco el contexto. El año pasado la coordinación en la presidencia pro tempore la tenía Brasil en el segundo semestre y estaba coordinando esta negociación Brasil. Bueno, ahí está, porque mi pregunta a continuación era si Brasil no había jugado un papel muy importante a la hora de destrabar las negociaciones. Bueno, ¿no? Por eso empecé ahí, pero no me voy a sacar mérito. Brasil estaba coordinando la negociación venía bien, no estaba terminada, llegamos a diciembre con un último envión, igual que este año, tratando de cerrar los temas, no se habían logrado cerrar y además notábamos una enorme reticencia de la administración de Alberto Fernández en Argentina a cerrarlo. Pasaba la presidencia pro tempore a Paraguay, Brasil lo primero que hizo fue hablar con nosotros y pedirnos que ayudáramos a que ellos siguieran en la coordinación. Paraguay no tuvo inconveniente y se siguió en la coordinación. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue ese detalle técnico? La negociación la coordina uno de los 4 países del Mercosur. Sí. Los equipos negociadores son de los 4 países, pero hay uno que coordina, uno es el que fija la agenda, el que habla con la otra parte, le llama a las reuniones, el que le toma el pulso a la otra parte, en fin. Cuando cambia la presidencia podía haber cambiado la coordinación, la presidencia pro tempore en diciembre del año 2023. Brasil pide la volada, que fue la frase que usó el presidente Lacalle Pou para seguir. Hicimos las tratativas nosotros para tratar de mantener eso así, se logró el acuerdo, Brasil siguió coordinando. Ahí cambia la administración argentina y Brasil siguió coordinando hasta ahora, así que ese rol lo mantiene el presidente de Lacalle Pou, se lo reconoció a Lula el otro día. Sí, fue muy llamativo ese destaque. Bien. Yo creo que nuestro rol fue de facilitar todo lo posible, con la nueva administración argentina también, que esto funcionara bien, tanto con la canciller Mondino al comienzo, porque además una administración nueva que llega, hay que explicarle algunas historias al respecto, en fin, como ahora con el canciller Wertheim. No es para achacarnos méritos que tal vez sean compartidos por todos los negociadores, pero el Uruguay siempre jugó su rol de facilitación histórica que ha tenido, pero en este contexto además con 2 administraciones, brasilera y argentina, que también tienen sus matices, digamos, y sus diferencias. Y se trabajó muy fuerte a nivel técnico, todas las delegaciones trabajaron muy fuerte a nivel técnico para encontrar la forma de escribir las cosas, los mecanismos, la forma de resolverlo. Evidentemente, una economía enorme como Brasil tiene más dificultades para que todos sus sectores se puedan alinear atrás de un acuerdo como estos. Sí, pero estaba el temor de algunos sectores de la economía brasileña a propósito de las consecuencias de un tratado de libre comercio con Europa, pero además estaba toda la objeción europea a Brasil
en términos medioambientales, ¿no? Sí, y también en realidad en términos comerciales. Sí, muchas veces las objeciones medioambientales son en el fondo comerciales. Esto que vemos que les preocupa a los granjeros europeos es sobre todo el tener la competencia de productores más eficientes que ellos de la carne, de los lácteos, de los cereales, etcétera. Europa no es solo un país agrícola, de manera que también hay otros sectores interesados y por eso al final, además de las razones geopolíticas, esto termina agarrando envión. Para cerrar, creo que los méritos fueron de todos los equipos negociadores. Creo que Uruguay jugó un rol de articulación, creo que Brasil jugó un rol de coordinación importante, y Argentina, hay que decir que en estos últimos periodos ha sido propensa a buscar la mayor cantidad de acuerdos posibles y abrirse al mundo, así que en ese sentido hay sintonía también. Y Paraguay hizo los esfuerzos que tuvo que hacer al final. ¿Qué quiere decir eso? Porque le sucedía un poco lo mismo que a Brasil, en el sentido de que eran los sectores que podían estar más complicados con los acuerdos por la parte de deforestación y de medioambientales. O sea, son los países que están cerca de la selva, digamos. Y donde hay que controlar más si el origen de lo que se produce es por deforestación o no, que es lo que le preocupa a los europeos. Entonces ahí es donde a muchos productores rurales paraguayos esto puede no gustarle, igual que en Brasil, y había que encontrar mecanismos de compensación con Paraguay, en fin, todo ese tipo de negociaciones fueron las últimas, digamos, del proceso, y todas las fórmulas que se encontraron en los casos conflictivos, también en el caso industrial de Brasil, de darle más tiempo al sector de autos eléctricos brasileños para adecuarse, por ejemplo. En fin, todo esto es lo que implica un tratado, es negociar no solo a dónde se va a llegar, sino cómo se llega para que el impacto sea bueno para todos o no sea tan malo para algunos que tienen que ajustarse. Uh-huh. Sí. Ahí está uno de los aspectos que conviene pasar en limpio. Primero, ¿cuándo empezaría a tener consecuencias este tratado? Pero después, ¿cómo son las fechas, no? ¿Cómo son los procesos? Esto no es instantáneo. Cuando entre en vigor no va a ser de un día para el otro todo, ¿no? Me gustaría que enseguida viéramos justamente ese tipo de factores, pero además viéramos, por ejemplo, para Uruguay, para un país como Uruguay, donde están las ventajas y donde están los desafíos también, ¿no? Ya seguimos en la entrevista central. Estamos con el canciller Omar Paganini. La Unión Europea y los países miembros del Mercosur acordaron el viernes acá en Montevideo el texto para un futuro tratado de libre comercio entre los dos bloques. ¿Qué implica ese paso? Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el canciller Omar Paganini. Ministro, vayamos a lo que implica este acuerdo una vez que se confirme. Veía cifras que difundió la Comisión Europea. En 2023 las exportaciones europeas en bienes fueron de 56.000 millones de euros y las importaciones casi igual, una cifra ligeramente inferior, 54.000 millones de euros. Acá tenemos un dato, pero claro, tenemos que agregar servicios y después inversiones, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice usted sobre este conjunto? Bueno, no, lo primero es que no estamos haciendo un acuerdo con alguien con el que no había comercio ni inversiones. De hecho, la Unión Europea, creo que ya lo dije, es el principal inversor en Uruguay en términos de inversión extranjera directa. O sea, es un acuerdo que hace de una relación que está madura y que da un paso más. Al desgravar, al sacar los aranceles en una enorme cantidad de productos, lo que hace es hacer más fácil este flujo comercial en ambas direcciones, lo cual también permite pensar en ser más competitivos como bloque, como región, y eso es lo que tú decías respecto de otras economías que son competitivas, poder también generar bienestar aquí y no solo consumir de productos de países más competitivos. Entonces, en ese sentido, el comercio ayuda para justamente fortalecer cadenas de producción, que es como hay que pensar estas cosas en el mundo de hoy, ¿no? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en esas pocas horas que pasó en Montevideo, una de las cosas que hizo fue visitar empresas de origen europeo que están instaladas acá y lo difundió con mucho énfasis, ¿no?
Bueno, eso también es para mostrar que Europa está presente y que esto lo que hace es expandir. Pero también para nosotros pasa lo mismo, o sea, tenemos industrias aquí o empresas aquí que hoy son digamos, de inversión europea que pueden atraer más eslabones, más etapas, o podemos traer a América del Sur etapas de cadenas de producción que hoy están todas en Europa porque ahí es donde está cerrada la economía y al abrirse, bueno, me conviene hacer determinada actividad en otro lado. Y eso es lo que creo que vamos a ir viendo qué pasa, que es lo que ha pasado en el mundo con Asia, ¿no? O sea, con Asia lo que ha pasado es que muchas empresas internacionales ponen eslabones de su producción en Asia porque es competitivo, pero hay flujo comercial que no te tranca, porque cuando el flujo comercial te tranca, eso no vale la pena. Y es lo que ahora estamos viendo que echa para atrás la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces aquí lo que hay es una posibilidad de crecimiento en conjunto. El comercio generalmente es bueno, la gente lo ve a veces solo en términos cuánto vendo y cuánto no compro, y no es así. Cuando uno dice puedo aumentar la actividad es porque voy a comprar más y voy a vender más y voy a agregarle valor. Si lo llevamos al plano estrictamente comercial, ¿dónde estarían los beneficios para Uruguay con este tratado? Bueno, si uno mira como tú empezaste, las cosas que ya se tienen, lo que ya se comercia, podemos hablar de nuestros productos clásicos, como por ejemplo la carne, el arroz, la lana, todos estos tienen rápidamente desgravamiento. Rápidamente, ¿qué quiere decir? Que una vez aprobado el tratado, por ejemplo, el arancel del 20% que paga hoy el corte de Hilton baja a cero. La cuota Hilton de carne vacuna. Claro, la carne vacuna que se vende, hay que hablar de que algunas cuotas se mantienen en este acuerdo. Lo de las cuotas es una forma de proteger a los mercados, es decir, no tenés arancel o tenés determinado arancel, pero no podés vender más de tanto dentro de ese bloque. La cuota Hilton, que tiene muchos años, son 5.400 toneladas por año, de un cierto corte, paga un 20% de arancel. El día que se aprueba el tratado pasa a pagar ceros. Es dinero que el productor y el exportador uruguayo deja de tener que dejar en la aduana en Europa, le viene derecho a él. Además aparece una cuota adicional de 99.000 toneladas para todo el Mercosur que hay que negociar entre los países. Es una cuota muy grande, pero claramente Brasil se va a llevar la parte mayor porque eso va a ir en proporción con nuestras capacidades productivas, pero Uruguay va a aumentar mucho su capacidad. Además, afuera de cuota hoy el arancel que se paga es 44%, o sea, si lo que se vende arriba de la cuota Hilton y las otras dos cuotas que hay, paga un impuesto muy grande hoy, y se vende de algo de eso. Bueno, al aumentar la cuota, no es solo el 20% que baja a cero, sino el C44 que también desaparece. O sea, mejoran las posibilidades de competir con otros proveedores. Exacto. Y de aumentar la participación de la carne del Mercosur, y es por eso que hay una sensibilidad en Europa. Pero también es cierto que estos montos que parecen muy grandes para exportadores como nosotros, en Europa mueven poco la aguja del mercado, por eso hay una cuota. ¿A qué me refiero? A que mueven de repente 2-3% de la cuota de carne en Europa, con lo cual no deberían estar muy nerviosos los productores. Otro ejemplo, la lana. La lana tiene aranceles crecientes, si es top, si es hilado, si es tejido. Somos exportadores de lana en formato de tops a Europa, es uno de los destinos importantes de nuestra lana. Bueno, baja a cero automáticamente también. Después hay otras cosas que tienen cuotas y tienen un proceso de desgravación parcial, por eso tú decías que no todo es automático. En el caso de los lácteos hay cuotas porque ahí hubo interés de protegernos recíprocamente. Ninguno de los bloques quiere ser inundado por el otro de golpe, y además hay una cuota que va a mantenerse, pero hay un arancel que va a ir bajando gradualmente a lo largo de 10 años. Entonces, estas cosas son las que hubo que negociar todo este periodo. A ver, el viernes el PIT-CNT sacó un comunicado en el que manifestó su rechazo contundente al anuncio de la Unión Europea y el Mercosur. Y una de las advertencias que hizo fue que el acuerdo solo va a favorecer a los exportadores de commodities. Usted recién mencionaba a quienes podríamos ubicar en esa categoría, exportadores de commodities, ¿no? Carne, lana. Pero, dice el PIT-CNT, va a poner en riesgo los empleos de trabajadores en todos los sectores productivos del Mercosur, con especial deterioro en la industria. ¿Qué dice de esto? Bueno, primero que me sorprendió lo rápido que analizaron el acuerdo en la Unión Europea, y cómo siempre han estado en contra de todos los acuerdos. A mí me parece que ahí hay
siempre la desconfianza en nuestras capacidades de competir y en nuestra capacidad de hacer bien las cosas, que la historia demuestra que no es así. O sea, Uruguay tiene hoy una agroindustria pujante, que es cierto que exporta commodities, pero también es cierto que le agrega valor local. Y esto lo que puede hacer es atraer más eslabones. Si usted se refiere, por ejemplo, a la carne. La carne no es carne solo, es carne procesada, pasada por un frigorífico, donde hay tecnología de por medio, trabajadores, empleo, etc. Y con trazabilidad y con certificación de calidad, que también implica tecnología en el agro, a la celulosa, por ejemplo. Pero pongo el ejemplo del arroz, que es muy importante, para demostrar que lo que dice el PIT-CNT no es así. Estamos viendo una creciente tendencia a exportar arroz con cáscara. ¿A qué se debe eso? A que nuestro arroz industrializado le está costando competir. Y al aumentar el arroz con cáscara, lo que estamos haciendo es perdiendo actividad industrial en Uruguay. Bueno, esto desgrava el arroz industrial. Entonces permite volver a recuperar eslabones, puestos productivos en la industria del procesamiento del arroz. Por poner un ejemplo de las cosas que van en el sentido contrario de lo que dice el PIT-CNT. Por otro lado, el agregarle valor a lo que hacemos bien, que es nuestra producción primaria, bueno, ojalá podamos seguir agregando eslabones. Pues yo digo siempre, por ejemplo, que la celulosa podría admitir etapas industriales posteriores, como por ejemplo sustitutos del plástico, envases, que las empresas europeas que están aquí están estudiando estas cosas, y esto lo que hace es facilitar al tener un mercado grande que asegure determinadas cosas. También el tema de la energía limpia es uno de los temas que tiene posibilidades de desarrollo el Uruguay hacia Europa. Le hemos hablado mucho contigo del hidrógeno y sus derivados, en fin. O sea que mirar esto en términos negativos es decir, nos quedamos como estamos, y si no, si se hace, vamos a perder. Bueno, no vamos a perder, vamos a ganar, y no hay ninguna duda que vamos a ganar. Brasil, que es el país que tiene la industria más sofisticada y más desarrollada, está dando el salto, con evidentemente más salvaguardas para ellos, con plazos para algunas cosas, como ponía yo el ejemplo de los autos eléctricos, pero lo ve como una forma de ser más competitivo y de abrirse al mundo también. Entonces, que aquí la primera reacción a los primeros minutos del anuncio sea esto es negativísimo, esto va a destruir todo, bueno, quiere decir que todos los gobiernos del Mercosur quieren destruirse, lo cual para nada es así. ¿Qué pasa con sectores sensibles? ¿Qué pasa con los grupos, con las actividades de Uruguay que se verían más, no sé si complicadas, desafiadas? ¿Usted encuentra el término apropiado? Bueno, no, lo que sucede con Uruguay hay que empezar por el principio. Teníamos una industria protegida en los años 80, la famosa sustitución de importaciones. Cuando vino el Mercosur, esa industria tuvo que reconvertirse entera. La mayor parte hoy son actividades que no están y hacemos otras cosas, algunas pudieron competir, así que como la reconversión... Ejemplo, los neumáticos. Por ejemplo. Ejemplo, la industria textil. El armado de televisores, electrodomésticos. Lo que queda es lo que es competitivo, lo demás se tuvo que reconvertir. Y eso pasó en los 90, hace muchos años. Hoy nuestra industria básicamente compite con China en el negocio de la esquina, lo que queda, y esto no le va a cambiar mucho el mapa. Hay algunos sectores que pueden ser un poco más desafiados, no tanto porque nos inunden productos europeos, como podría haber pasado en una época con los productos chinos, sino más porque pueden tener competencia de productos europeos en los mercados de destino, por ejemplo, los lácteos en Brasil. Bueno, veamos ese caso en particular. La industria láctea uruguaya tiene en Brasil un mercado relevante. Pienso en Conaprole. Usted dice que, claro, en Brasil van a empezar a llegar los productos lácteos de origen europeo con las ventajas arancelarias que implica un tratado de este tipo. Exacto, por eso es que se definió mutuamente, nos otorgamos cuotas de 10.000, si no recuerdo mal, para la leche en polvo, 10.000 toneladas, para los quesos 30.000, o sea, cuotas que lo que hacen es decir, bueno, vamos a no abrir absolutamente el mercado, sino dejar un espacio entre Europa y el Mercosur, y también el arancel va a ir bajando a lo largo de 10 años, justamente para permitir que esa competencia incentive a nuestras empresas a ser más competitivas y no que les genere un daño. Y también, obviamente, si uno es más competitivo, después llega a otros mercados también. Digo, bueno, pero no llega solo a Brasil, llega a países de África, llega a China. Entonces, esto es un incentivo para, en un plazo, acelerar su capacidad de competir. Y eso va a pasar, y lo mismo sucede con las empresas
brasileñas de San Pablo, por eso hay algunos negocios que tienen, eso es un término extraño que aprendí, es canasta de desgravación. Canasta de desgravación. Hay una canasta en 4 años, otra canasta en 7, otra en 10, o sea, se bajan los aranceles en escalones. Todo esto es lo que un tratado de libre comercio requiere que se negocie, todo esto es lo que estuvimos abocados este último año y medio, y se hizo para hacernos más competitivos, pero no para ser destructivos en lo que tenemos. Algunos van a tener que esforzarse a ser un poco más competitivos, tienen tiempo para hacerlo, y por otro lado el mercado también aumenta, y al aumentar el mercado uno puede vender en Europa también, no es que no voy a vender en Brasil, entonces voy a perder, también voy a poder vender en Europa. Por ejemplo, ¿qué pasa con los vinos? ¿Qué futuro tienen por delante los vinos uruguayos? Yo creo que los vinos uruguayos de calidad pasa lo mismo, hay desgravación en etapas de 4, 7 y 10 años. Los vinos uruguayos han venido sufriendo un proceso muy interesante de mejora y de posicionamiento en el mundo. El mercado de los vinos es un mercado muy especial porque es un mercado donde a la gente le gusta diversificar y variedad y encontrar variedades nuevas y demás. Yo creo que hay nuevas oportunidades para Uruguay en Europa. También es verdad que van a venir vinos europeos para acá, que ya vienen gradualmente con menos impuestos. Entonces ahí también hay un proceso donde hay que desarrollar sobre todo la fase comercial, yo creo, porque hay que hacer conocer el vino uruguayo en más países, que ahora va a ser posible por tener un proceso de acercamiento a Europa. Pero al mismo tiempo, bueno, buscando nuestros nichos, y el nicho del Tanat es un ejemplo, el del Albariño es otro. O sea, lo que hacemos bien, vender más, y las cosas más comunes, vamos a tener más competencia. Ministro, volviendo por un minuto al comunicado del PIT-CNT, hacen otro reclamo, dicen: las negociaciones se realizaron en secreto y sin dar participación a los sindicatos de uno y otro lado. Como que sería una objeción compartida con sus colegas europeos. Bueno, eso no lo sé. Lo que sé es que hace 25 años que se negocia esto, que ha sido bastante comunicado. La responsabilidad de negociar es de los gobiernos. Del Mercosur se trabajó mucho en conjunto. En fin, el sindicato está para mostrar sus inquietudes y sus legítimos intereses, pero no necesariamente para participar de la negociación. En el documento de síntesis que difundió la Cancillería el viernes, indicó, entre otras cosas, que se espera que el acuerdo ayude a la modernización del Mercosur. ¿Por qué? Por la adopción de prácticas más transparentes, predecibles e innovadoras en todos los ámbitos comerciales. ¿Qué es esto? ¿De qué forma se daría esa modernización? Bueno, ahí hay de todo, pero por ejemplo en la facilitación del comercio, que es uno de los capítulos importantes del acuerdo, nos referimos en general en esto a simplificar trámites, a estandarizar normas, a unificar controles, y todo eso no sirve solo para la Unión Europea, sirve para también aplicarlo aquí adentro, digamos. Es un esfuerzo de hacer más fluido el tránsito de mercadería y bienes, que nos va a ayudar también a que lo sea internamente. Con los servicios también, el Mercosur no tiene un capítulo de servicios bien desarrollado. Aquí, al mejorar el proceso de exportación de servicios o de importación de servicios, también nos va a permitir a nosotros agilitar el Mercosur y de resolver algunos problemas internos que tenemos. Y esta es una discusión distinta que la otra, que es la de la flexibilización, que la vimos también el viernes nuevamente, donde Argentina y Uruguay plantean poder acordar con terceros, que es otra cosa, pero de alguna manera al Mercosur esto le hace bien en varios sentidos. En un sentido es porque logra un gran acuerdo, que es el primero de gran porte que logra el Mercosur, y en segundo porque lo obliga a pensar cómo funcionar mejor internamente y hacia nuevos acuerdos con otros países. Ese es un poco el resumen. Enseguida quiero preguntarle qué otras novedades dejó la cumbre, la cumbre de presidentes de países del Mercosur, más allá de este entendimiento con la Unión Europea. Llegamos al final de esta entrevista con Omar Paganini, ingeniero electricista, graduado en la Universidad de la República, magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay, ex director de UCU Business School, ex ministro de Industria en la primera parte de este periodo de gobierno, ahora ministro de Relaciones Exteriores.
le quiero preguntar para terminar 2 o 3 temas más, que darían cada uno de ellos para una charla larga, pero por lo menos para dejarlos anotados. Este acuerdo con la Unión Europea que se anunció el viernes, ¿cómo impacta en la posibilidad pendiente de que Mercosur negocie un TLC con China? En realidad esto no impacta, que yo sepa, en ningún sentido. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque a comienzos del año pasado, cuando Lula vino a Montevideo, pocas semanas después de haber iniciado su nuevo gobierno, en la conferencia de prensa conjunta con el presidente Lacalle Pou, él sostuvo que, desde el punto de vista de Brasil, primero debía completarse la negociación con la Unión Europea y después, sí, iniciar las conversaciones con China. Bueno, en ese sentido sí. Lo dijo esto el presidente el otro día, el viernes. Le dijo eso mismo a Lula en la reunión. Dijo, bueno, ahora que cumplimos lo que tú querías, vamos a seguir con China. Por eso venía la No, en ese sentido sí. Lo que yo creo es que, de alguna manera, son negociaciones independientes, digamos. O sea, no por haber firmado con no se puede con el otro. En ese sentido te lo contestaba. El Mercosur, cuando puede avanzar 4+1, es decir, los 4 países del Mercosur juntos con una tercera parte, es bueno que avancemos 4+1. Que fue el caso. ¿Por qué? Porque tenemos para ofrecer un mercado más grande, más atractivo para el otro lado. Cuando eso se hace muy difícil es que nosotros queremos avanzar 1+1 o 2+1, que es lo que a Brasil no le parece bien. Y esa era la discusión aquella vez. Exacto. Por ejemplo, mi pregunta es, aquello que anunciaba Lula, ¿implicaba que el acuerdo Mercosur-Unión Europea estuviese totalmente oficializado y en vigencia para iniciar las conversaciones con China, o con esto que pasó ahora el viernes ya alcanza para disparar esa otra línea? Nosotros creemos que alcanza. Ajá. Creemos que alcanza porque ahora ya hay una negociación cerrada, ahora hay que seguir con el trabajo de los equipos negociadores con otro. No parece sencillo. Nosotros cuando en nuestra presidencia pro tempore empezó en julio, en agosto reunimos al diálogo Mercosur-China, que hacía 6 años que estaba parado porque justamente Brasil no lo quería convocar, entre otras cosas. Y esa reunión de trabajo replanteó este tema, y la verdad que nosotros vimos voluntad de avanzar despacio, de ambas partes, de Brasil y de China. Sí, pero evidentemente es más desafiante para Brasil y para su industria el acuerdo con China. Por eso nosotros siempre decimos hay que tener cuidado con pensar que nuestros intereses como estructura económica son similares a los de Brasil, porque no lo son. Entonces, por eso nosotros reivindicamos que el Mercosur es una... ¿Está pasando un mensaje al gobierno electo a raíz de comentarios, declaraciones que ha hecho, por ejemplo, Álvaro Padrón, asesor de Yamandu Orsi en estas cuestiones? Sí, yo creo que en 2 sentidos Brasil no es nuestra China. En primer lugar, el mercado chino es un mercado mucho más pujante para Uruguay que el brasilero, que es un mercado muy importante pero que está estable. De hecho, el Mercosur en conjunto ha bajado su participación en las exportaciones uruguayas, que llegó a ser el 50% de las exportaciones a fin del 99-2000, al 25% que es hoy. Y las importaciones del Mercosur son el 40%, es decir, Uruguay tiene una balanza comercial muy deficitaria con el Mercosur, importa mucho más de lo que exporta. Y lo que ha crecido han sido otros mercados, ha crecido China, han crecido mercados incluso Estados Unidos, ahora esperamos que crezca Europa, que ya existe y tiene una participación, de manera que pensar que Brasil va a ser nuestra China es un error, porque Brasil ya sabemos que es un mercado maduro para Uruguay, lo nuevo está en otro lado. Y en otro sentido también... Eso sí lo lleva al terreno comercial, pero capaz que la afirmación era bastante más amplia que eso. Iba a lo geopolítico también, ¿no? Bueno, no entiendo en qué sentido sería nuestra China algo geopolíticamente. Yo creo que geopolíticamente nunca estuvimos alineados con China, ni vamos a estar alineados con China, pero acá estamos diciendo geopolíticamente, no creo que la reflexión era comercial, pero geopolíticamente me preocupa mucho más. No, porque ahí venía la discusión. Por lo que Padrón explicó a propósito del papel que está jugando Brasil desde que volvió Lula al poder en el concierto internacional, ¿no? Bueno, yo creo que el papel ese está muy cuestionado. Con todo lo bien que nos llevamos con nosotros con Brasil y con el gobierno de Lula, que nos llevamos muy bien, que nos hemos logrado muchos niveles de acuerdo,
Sí creo que Brasil no ha podido posicionarse como el líder regional que ha querido. No le ha salido bien su posicionamiento respecto de Rusia y Ucrania, no le ha salido bien su posicionamiento en el Medio Oriente, no le salió bien su posicionamiento con Venezuela. O sea que pensar que geopolíticamente el liderazgo lo va a tener Brasil, para mí es un error. Pero además, de fondo, en términos de funcionamiento, nuestros intereses estructurales de largo plazo son distintos que los brasileños, y así va a seguir siendo, y eso es razonable que sea así. Ahí sí, volviendo más a lo económico, por eso nosotros reivindicamos flexibilidad. Nosotros decimos, la zona de libre comercio Mercosur es muy buena para Uruguay, porque tenemos acceso al mercado brasileño, argentino, paraguayo, con arancel cero. Tenemos acuerdo con Chile, que después nos permitió un TLC bilateral también muy bueno. Todo eso es muy bueno, es una zona de libre comercio. Pasar a decir vamos a unificar toda nuestra política exterior, como hizo la Unión Europea en el tema comercial, nos parece que no es una buena idea. Por eso reivindicamos la flexibilidad, y ahora Argentina plantea lo mismo. ¿Qué pasó en esa materia el viernes acá en Montevideo? ¿Hay más ambiente para acceder a la flexibilización con la que Uruguay viene insistiendo en el Mercosur? Evidentemente sí, porque Argentina es un planteo en la misma. Yo diría que desde el punto de vista del contenido es igual, desde el punto de vista de los modos es bastante más altisonante. Sí, dijo por ejemplo Milei, el Mercosur, que nació con la idea de profundizar nuestros lazos comerciales, terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que los países puedan aprovechar sus ventajas competitivas ni su potencial exportador. Y mirando a los otros presidentes, pidió: abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente, aceptemos que este modelo está agotado. O aceptamos que el Mercosur no funciona y lo disolvemos, lo cual no es la voluntad del gobierno argentino, o lo adaptamos para que sea funcional a las necesidades actuales de sus integrantes. Por eso digo, en el fondo estamos de acuerdo. De hecho, en su momento la calle Pou había dicho lastre. Ah, claro. Y le cayó muy mal al presidente de la época en Argentina, Alberto Fernández. Y Alberto Fernández ha dicho, bueno, si es lastre, váyanse o algo así. Aquí lo que estamos encontrando es una posición que en lo sustantivo está diciendo lo mismo que decía yo hace un minuto. O sea, tenemos que encontrar formas de que esto nos permita insertarnos mejor en el mundo. Esto que pasó ahora, 4+1 con Europa, es muy bueno. Y ojalá pasen más de estas cosas, pero a veces para que pasen estas cosas también hay que hacer asociaciones más de uno con otros, y es lo que está reclamando también Milei ahora, que asume con su estilo, la presidencia pro tempore, ¿no? Se supone que desde ahí va a impulsar este tipo de cambios. Él dice que en esta presidencia va a generar una discusión a fondo, que es un poco lo que anunció, sobre este tipo de cosas, que para nosotros es lo que decía yo, asumamos que, sincerémonos, somos una zona de libre comercio muy exitosa, pero no somos una unión aduanera ni un mercado común. Tenemos además otras cosas de integración que son valiosas. La integración no es solo el comercio, la integración es tener órganos para, por ejemplo, hacer intercambio cultural, educativo, científico, la protección de los derechos humanos, en fin, muchas cosas que puede tener el Mercosur positivas, que van por el lado de la integración, instituciones y demás. O sea que no es eso, pero en el punto de vista comercial somos una zona de libre comercio y asumamos eso. Eso es lo que venía diciendo Uruguay desde hace 5 años. Argentina ahora lo dice con su modalidad, pero en el fondo de sustancia está diciendo lo mismo. Es verdad que la Argentina tiene más peso para destetar esta discusión que Uruguay solo. Así que puede haber una discusión más rica, más profunda en este semestre. La última, para un telegrama aunque sea, otra de las apuestas de este gobierno en materia de inserción internacional fue la posibilidad de pasar a formar parte del Acuerdo Transpacífico, el acuerdo integral y progresista de asociación Transpacífico. Hace poco hubo noticias allí, el Consejo de Ministros de ese acuerdo resolvió priorizar las negociaciones con Costa Rica. En simultáneo, postergó las aspiraciones de Uruguay de iniciar ya su proceso de incorporación al bloque, algo que, bueno, se estaba buscando largamente. ¿Cómo queda entonces el esquema en esta materia? Bueno, siempre las noticias se pueden contar por la negativa o por la positiva. Tú las contaste por la negativa. De hecho, está la parte positiva, que es que Uruguay escaló en ese orden, ¿no? Lo que pasa es que hay una cola. No estaba previsto que se empezara con Uruguay. Si se empezaba con alguien iba a ser con China, si no con Taiwán, si no con Costa Rica, recién después venía Uruguay. Lo que decidió el Consejo de Ministros del CPTPP en Vancouver es saltearse a China y Taiwán, que es una buena noticia para todos. Nosotros habíamos hecho hincapié para decir, ya que van a empezar con Costa Rica, empiecen también con nosotros, que igual somos 2 economías más chicas, se pueden procesar en conjunto. Dijeron, no, vamos a seguir el orden, después vemos. No hay consenso para tomar 2 países ahora.
Uruguay queda, incluso nos dijeron en marzo hay reunión de ministros, lo cual es extraordinario, tal vez ahí se pueda ya plantear el caso uruguayo. Nosotros decimos, estamos en la puerta. Ajá. Empezar con Uruguay o con Costa Rica no quiere decir cerrar el acuerdo. Acá requiere un proceso que va a demorar 1 año, 2 años con Costa Rica de negociación. Ojalá podamos en paralelo empezar con Uruguay también y no tener que esperar a que termine con Costa Rica. Pero estamos en la puerta de esa decisión, creo que el año que viene la pueden tomar. ¿Y cómo ven los países integrantes del Mercosur este paso que da Uruguay? ¿Tienen que aprobarlo? ¿Deben incidir o no? Nosotros entendemos que no, de hecho se nos preguntó eso formalmente en el CPTPP, hicimos nuestro planteo formal, está colgado en la web del Acuerdo Transpacífico, porque Uruguay entiende que puede negociar directamente con el CPTPP. No tuvimos objeciones formales de Brasil ni de Argentina hasta ahora. La interpretación nuestra es que no tenemos que conseguir autorización para hacerlo. El famoso 3200 entendemos que no está vigente. Ahora estamos encontrando del lado argentino una interpretación similar, digamos. Ingeniero Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Muchas gracias en perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.